Bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis aquí hoy y naturalmente quiero absolutamente dar las gracias a Luis y a Vicente por esta invitación. La verdad es que el cine, iba a decir que es una pasión mía secreta, pero yo creo que tampoco es muy secreta. Yo creo que es muy obvio que a mí me interesa el cine porque me interesa el arte de vanguardia, fundamentalmente. Y además antes les contaba un poco de broma pero no de broma, en serio, que cuando llegué a la facultad, pues era la última que llegabas y te tocaba lo que te tocaba, ¿no? Y durante muchísimos años fui muy feliz porque estuve dando una asignatura que se llamaba Historia del Cine. Y entonces daba continuamente, como se dice, mis alumnos se quejaban de que veían mucha vanguardia, pero yo siempre les decía, es que si no entendéis el cine, no entendéis el arte que se produce en ese momento. O sea, es que el arte bebe de eso y vive de eso, ambas cosas, ¿no? Así que, bueno, yo estoy muy contenta y doy muchísimas gracias a Luis y a Vicente por esta invitación, porque además he podido elegir a todas esas películas que parece que no tienen historia, y eso es algo de lo que me gustaría hablar hoy, ¿no? Las películas donde supuestamente no hay historia, pero ahí nos quedamos todos mirando ese proceso de identificación del cine. Voy a hablar un poco del arte, identificación, etcétera. Bueno, esta tarde cerramos con dos cineastas. La verdad es que en la historia del cine hay más mujeres de las que se piensa, como en cualquier otra disciplina, la historia del arte, etcétera, etcétera. Pero en este caso van a ser dos vanguardistas. Bueno, últimamente se está hablando mucho de Germaine Dulac, que la podíamos haber puesto, pero creo que hay un programa específico dedicado a Germaine Dulac. Pero como vamos a ver al final de la presentación, que yo voy a intentar no pasarme mucho, por ejemplo, Mary Pickford también era productora y también era directora, ¿no? Que es algo que a veces Mary Pickford, que nunca fue una rubia tonta, sino que tenía todo planeadísimo, también estuvo detrás de la cámara. En todo caso, hoy vamos a hablar vamos a ver, mejor dicho, a dos cineastas, Maya Deren, que ya a final de los años 80 era una cineasta muy conocida en Nueva York, o sea, quiero decir, ya había libros sobre Maya Deren, quizás fue una de las primeras cineastas que de alguna forma se rescató, podríamos decir, y que está trabajando en eso que se llama cine experimental, más o menos en esos años 40, y sin la cual no se podría tampoco entender a alguien como Jackson Pollock, por ejemplo. No se podría entender a alguien como Pollock simplemente porque ambos iban a psicoanálisis junguiano. Todos los artistas en ese momento iban a psicoanálisis junguiano. Y entonces, evidentemente, lo que vamos a ver hoy en el caso de Maya Deren es casi un tipo de cine que tiene algo también de healing, ¿no? Que tiene algo de curación, que tiene algo de ritual, fundamentalmente, que eso es algo que estaba aprendiendo, sin lugar a duda, dentro de, bueno, dentro de ese psicoanálisis junguiano, que, como me imagino que todos y todas sabéis, pues lo que estaba pensando es que hay un inconsciente colectivo que todos compartimos, y bueno, y luego la broma que siempre se gasta es que el junguiano que hacía el análisis a Pollock le pedía que hiciera dibujos y se fue haciendo una coleccioncita de dibujos de Pollock, ¿no? Para interpretarlos dentro del juego del diván. Pero bueno, dejando un poco este tipo de cosas, Maya Deren trabaja mucho con una antropóloga y coreógrafa que es Catherine Dunham, que fue muy importante, digamos, dentro de la propia conciencia fílmica, visual, como queráis llamar, de Maya Deren, y que además va a ser también algo que va a tener que ver con Jackson Pollock, porque luego vamos a ver si conseguimos ver una pequeña peli que le hizo Hans Namuth de Pollock dibujando, que seguro que mucho lo habéis conocido, pero como recordatorio, y que a él también, Hans Namuth, era alguien que había hecho películas de chamanes, etcétera, etcétera. O sea que ahí vemos que realmente era casi un ritual mágico el que estaban intentando hacer, algunos de estos artistas. O sea, la idea de algo que saliera del inconsciente, como dice abiertamente Jackson Pollock, y de lo cual también participaba evidentemente Maya Deren. Y la segunda película que vamos a ver, un estudio de coreografía, para cámara, pues habla de algo que yo creo que pocas veces pensamos en la historia del arte. Ahora podemos fotografiar todo. Ahora podemos hacer sacar una imagen con el móvil de todo, pero hubo un momento en que hacer una foto de una coreografía o un vídeo era un asunto caro en el cual uno tenía que tener equipo. O sea que yo creo que también aquí estamos jugando algo que es un documento
en el sentido de que está documentando una situación, pero que desde luego el cine no es nunca un documento, porque para eso está el montaje, que lo va a convertir en una mirada mucho menos objetiva, si es que tal cosa existe de partida, ¿no? En este caso va a ser una película sobre danza o fílmica o film danzado, como cada uno quiera llamarlo, ¿no? Que es un bailarín de la compañía de Dunham, porque evidentemente lo mismo va a pasar con Yvonne Rainer, son grupos muy cerrados en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Aglutinados, etcétera, y que efectivamente también tenemos que pensar que contrariamente a un cine de Hollywood, como es obvio, los medios con los que se trabajaba eran pocos y entonces había que hacerlo siempre entre amigos, de algún modo. Es igual que todos los que hacen autorretratos, porque dicen que es lo que les resultaba más barato, los autorretratos. Entonces, como digo, perdón, que se me había olvidado que tenía que ir pasando. Esta es la otra imagen, ella se ponía detrás, es una imagen que está filmando con el equipo desde detrás por motivos obvios y que entonces quiere filmar la liberación de este cuerpo de la danza. En ese momento, además, estamos hablando de que la danza empieza a cambiar de una manera muy radical, como todos sabéis, frente a esa idea del ballet, de las puntas, etcétera. Empieza a aparecer una danza que era empezar con un paso, bailar bailando, bailar en gerundio, del cual participaban, y la coreografía fílmica del cuerpo, que es una de las primeras veces que en las segundas vanguardias empiezan a nacer, digamos, estos intereses. Es el mismo de Yvonne Rainer, que Yvonne Rainer es un poquito posterior, muy comprometida con las miradas en movimiento. De hecho, ella fue uno de los miembros fundadores de una compañía, la Hudson Dance Theatre, que lo que intentaban continuamente era diluir las fronteras entre bailarines y públicos e incluir improvisaciones, movimientos, como digo, que se van pensando, etcétera. Y desde ese punto de vista, ahí está, digamos, el meollo de la cuestión de gentes como la Ribot, ¿no? La idea de entrar a los espectadores, hacer que los espectadores entren al territorio, romper las fronteras del teatro. Ella, además, había empezado trabajando como bailarina y en un momento determinado la película que vamos a ver hoy, una de las películas que vamos a ver hoy, la primera, es precisamente la idea de su propio cuerpo y una cámara fija que va a distintos planos con esa cámara, ¿no? Tuvo grandes influencias. La influencia básica va a ser Merce Cunningham, evidentemente, ¿no? Uno de los bailarines que revolucionó completamente la historia de la danza y también la danza filmada, insisto en eso, que era muy amigo de John Cage. Ya sabéis que John Cage era el músico que en un momento determinado, y esto es muy importante porque el cine es el lugar de las elisiones, también desde muchos puntos de vista, y entonces, bueno, pues John Cage decía algo que es obvio, y si tenemos algún músico a bordo, seguro que lo tiene muy claro, ¿no? El silencio es parte de la música, es parte de la melodía, es una cesura, exactamente igual que lo que el cine no muestra, también es parte del cine, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, como digo, es Merce Cunningham, ella sigue trabajando en este tipo de movimientos y luego a partir de 1975, ella misma siendo la bailarina en este caso, empieza a interesarse muchísimo por temas que pueden estar más próximos a un cine más narrativo o un cine más, no sé cómo lo llamaría, autobiográfico, y que tiene que ver precisamente con una posición feminista después de que ella tiene un cáncer y a partir de ahí se replantea muchas cosas, etc. Yo personalmente creo que las primeras películas para mí son más interesantes porque está hablando de esto que está pasando, cómo podemos contar esos cambios que están pasando en el movimiento, que tiene que ver mucho con el arte, en este caso la danza, y también tiene que ver mucho con el cine, ¿no? Y que tiene que ver con esa cámara que vamos moviendo, pero que no nos va siguiendo, sino que se queda fija para que nosotros juguemos con ella. Entonces, bueno, pues este va a ser un poco el principio para empezar a hablar precisamente de esta sesión de hoy, en la cual no sé si aquí alguno de los presentes habéis visto las sesiones pasadas, si habéis venido a ver la primera, que eran realmente Man Ray, etcétera, etcétera, o sea, artistas que están haciendo cine directamente.
Y luego, evidentemente, Misterio Picasso, que el protagonista es Picasso, vamos a hablar un poquito de él también. Yo quisiera empezar con lo obvio y lo clásico, ¿no? Que es Un perro andaluz, de Buñuel y Dalí, o como un amigo mío cineasta, que no descubro quién, pero dijo, ojalá fuera de Buñuel. O sea, que a él le parecía que aquello era todo Dalí, Dalí, más Dalí. Pero bueno, en todo caso, Dalí, que está haciendo esta prefiguración con este ojo, que por muchas veces que lo veamos ya veo que alguien dice, uy, que claro, mejor ni verlo, ¿no? Pero este ojo que yo creo que es la historia misma de empezar a ver de otra manera, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con todos estos juegos malabares que nos encontramos con esta peli que a mí me apasiona, que es El viaje a la luna de Méliès, y que tiene mucho que ver con, bueno, antes estábamos hablando, con una de mis obsesiones. Esto es Dalí y es el homenaje a Buster Keaton. Ya sabéis que Dalí era un cinéfilo absolutamente empedernido y ahí arriba están los planetas y entre los planetas arriba está la luna, ¿no? Es un collage muy, muy temprano y bueno, me parece interesante que en el homenaje a Buster Keaton, uno de sus grandes pasiones, aparezca la luna, ¿no? La luna que está muy presente en los surrealistas. Esta es Ángeles Santos, la gente se va cayendo de este planeta Tierra, que tiene algo también de alguna manera pues no sé, del Bosco, ¿no? Personajes ambiguos, personajes andróginos, y que para mí, como digo, habla mucho también de que hasta qué punto, si Ángeles Santos, como toda su generación, no hubiera visto ese viaje a la luna, hubiera podido hacer este tipo de juego, ¿no? Porque a mí siempre me recuerda ese plano, supongo que todos habéis visto el viaje a la luna, que se caen todos como del borde de la luna, ¿no? O sea, que es ese juego que, bueno, yo insisto, es una de las películas que a mí más apasionantes me parecen. Pero, bueno, hay un relato relativo, valga la especie de casi de redundancia, pero yo estoy hablando de Méliès, estoy hablando de Méliès, que es un artista cineasta, Dalí, que es un cineasta artista, no sé, estas categorías ya no sé muy bien cómo dividirlas, y evidentemente esta película básica de Andy Warhol, donde hay un relato de otro modo, que es con lo que me gustaría acabar la sesión, un tiempo real, casi sin montaje. Hay un poco de montaje, hay una versión corta de 4 horas y otra larga de 8, pero yo eso cuando uno ve un clip no vale. O sea, yo me acuerdo que hicimos en la casa encendida una sesión de Warhol de 8 horas en el patio y era casi como Bollywood, la gente salía, bueno, o 5, la gente salía, entraba, se compraba una botella de Coca-Cola por la noche, etcétera, ¿no? Entonces, esa idea de este Empire, que él pone una foto fija y lo único que pasa es algo que es muy trascendental y es que se hace de noche, porque cuando se hace de noche el Empire se ilumina, el Empire State Building, pero claro, es una película en blanco y negro, lo que se llama cine minimalista de Andy, y desaparece completamente de la visión porque no se ve que pasan cosas, pero tampoco se ve mucho, ¿no? Evidentemente, tiempo real, tiempo sin montaje, tiempo donde siempre hay montaje, tiempos de planos que se suceden, como puede ocurrir, por ejemplo, en Un perro andaluz. Como digo, el cine, igual que la foto, ha jugado siempre un papel absolutamente trascendental. Esto es una estereoscopía, una visión estereoscópica fotográfica, pues precisamente pues como testigo. Pero yo he traído un fragmento chiquitín de Namuc el Esquimal, que es la que siempre se ve como primera película documental, una de las primeras, digamos ya como más de Flaherty, más como construida, podríamos decir, pero realmente es una película que desde muchísimos puntos de vista lo que está pasando, vamos a ver un fragmento cortito. ¿Ay? Bueno, creo que vamos a verlo. Pero bueno, de todas formas, voy contando por qué me interesa este Namuc el Esquimal. Y es porque me imagino que muchos aquí lo habéis visto. Claro, hay una ventisca, de repente no encuentran pescado, hay hielo. Bueno, eso es un documental, pero en fin, también está manipulando mucho a los espectadores para que conciban la tragedia que hay allí, ¿no? Bueno.
No he puesto el fragmento de la ventisca porque me imagino que ese no se nos olvida a nadie de los que me lo hemos visto, pero aquí también tiene su parte interesante, ¿no? Salen los niños, las barcas, imaginamos que el agua está helada, o sea, siempre nos llevan como a tener una especie de superagobio, ¿no? O desde luego una narración que no es puramente documental. Imaginamos este pobre hombre ahí metiéndose al agua, saliendo, sacando las cosas, en fin. Poniendo al niño a salvo, o sea, todo es como, bueno, yo creo que ya lo quitamos, es simplemente para que os lo recordaréis un poco, ¿vale? Fragmentos chiquititos para no enrollarme yo más de la cuenta. Entonces, es un cine supuestamente documental, pero es que, como dijo alguien, bueno, vamos a llamarlo documental por ahora porque no sé documental en general. Entonces, bueno, pues la esencia del cine existe porque existe la misma idea de montaje, eso lo sabemos todos los que estamos aquí, y evidentemente la esencia del cine existe porque nos permite también mostrar lo que ya no vamos a poder volver a ver. No es que lo vayamos a ver como ocurrió, pero lo que ya no vamos a poder volver a ver. Y de hecho, a ver, ponemos la siguiente, que es Merce Cunningham otra vez. Es que ha habido ahí tenemos la manía de los historiadores del arte que siempre traemos como PowerPoints. Pero bueno, ahora cuando aparezca... Espera. Mira, no, habéis visto todos, salvo el último, creo que no vamos a ver trozos, porque si no nos vamos a volver locos. A ver, aquí está Merce Cunningham, que me parece una imagen tremenda, ¿no? Porque, a ver, que los paso yo, que nadie paniquee. Es que esto del PowerPoint es siempre el mismo problema. Yo siempre digo que en mi próxima vida voy a ser historiadora de la literatura. Pero los historiadores de la literatura también ponen PowerPoints, o sea que todo el mundo pone PowerPoints, no saben el castigo divino que es un PowerPoint. Bueno, aquí está Merce. Vamos a ver a Merce con una silla y luego otra vez a Merce Cunningham en esta imagen que me parece tremenda y maravillosa, ¿no? Merce ya no puede casi andar, o sea, que puede haber más tremendo para un bailarín, y están filmando a Merce Cunningham, una artista, Tacita Dean, en una cosa que se llama Five Americans, que coge a 5 personas mayores, artistas, etc. Y entonces está filmando a Merce Cunningham cuando ya no puede andar en la silla de ruedas, pero está dirigiendo la coreografía desde la silla de ruedas en el Museo de San Francisco, con toda la bahía enfrente, ¿no? Entonces, esa idea, me gustaría un poco esa especie de dejar constancia del movimiento, pues es algo de lo que yo hablaba antes y que va apareciendo en gente como la performance de Eleanor Antin, que era una artista de los 70 que se iba en un momento determinado travestiendo de distintos personajes. Aquí está un rey que es un rey pobre y un rey oscuro, o sea, un rey que no está el rey. Entonces, yo creo que la idea del cine cambia completamente, la idea de poder ver las cosas con el cine y la fotografía cambia sin duda, bueno, pues toda la historia del arte. Bueno, todos habéis visto esta película y no nos vamos a meter en líos. Voilà. Bueno, ya está. Bueno, si no hubiera visto Picasso, todas las películas, y más en concreto, esa llegada del tren, o sea, que yo siempre digo, si yo pudiera elegir un momento en la historia donde irme, elegiría París el día que se proyectó esa película. ¿Qué debió ser ver el cine por primera vez, ¿no? Aquel tren que venía. Entonces, me parece que todo lo que pasó después, y más en concreto en este cuadro de Picasso, Las Demoiselles d'Avignon, era ver el mundo a fotogramas. O sea, esto yo creo que no es la tercera dimensión, ni la cuarta, ni la quinta, sino que es un mundo a fotogramas. Y de hecho, toda la convención de los usos horarios, etcétera, tiene mucho que ver con la aparición del cine. No es la misma hora en todos los sitios, no se están viendo las mismas cosas en todos los sitios. Y entonces me parece que muchas de esas estrategias del cine, sin lugar a dudas, aparecen en Picasso, que además esa generación ve mucho el cine, igual que ve mucho el circo.
donde pasaban también cosas que rompían esa mirada convencional que había, de alguna forma, jugado con la historia del arte muchísimo tiempo. Desde luego, Picasso, en las Demoiselles d'Avignon, me parece que está claro, está aprendiendo, como digo, ese fragmento que luego se va a reunir para hacer un todo, que eso es evidentemente fílmico. Ha aprendido a crear también la ilusión de unos acontecimientos que no están, en este caso para mí es un teatro de vodevil, pero que podrían estar. Y como digo, ha aprendido a crear la ilusión con algo que tiene que ver con lo imbatible del montaje, ¿no? Aquí están todos esos personajes, que en el fondo son personajes desclasados, si lo vemos por un momento, porque en ese momento el cine también era un asunto que era diversión, o sea, no era nada que tuviera que ver, hasta que la vanguardia entra, porque piensa que precisamente a través del cine puede modificar la visión. Ese es un lugar absolutamente limpio en el cual el cine y la foto pueden modificar la visión por completo. Y he aprendido, como digo, Picasso, también viendo muchas fotografías de la época, ¿no? Bueno, aquí tenemos Mr. Picasso, que me imagino que muchos de vosotros habéis visto, donde aparece Picasso haciendo gala de la mano, ¿no? Un hombre viejo que mantiene la mano, que eso me parece bastante interesante. Pero bueno, estos eran las fotos de la época de 1888, la construcción de la Torre Eiffel y esos trucos del montaje, de la fascinación que se sentían hacia todas estas cosas de Méliès. Aquí tenemos Le Méloman, que es una película del año 3, que también tiene mucho de algo cubista picassiano, en este caso con música, pero que podemos encontrarlo absolutamente en todas estas imágenes del Journal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, están barajando siempre elementos que están de alguna forma inventados con elementos que son de alguna forma reales, ¿no? Exactamente igual que está haciendo, por ejemplo, Picasso en este collage o en este montaje, pieza de montaje, escultura de montaje, que es también ir reuniendo trozos, y yo creo que eso no lo hubieran entendido así de ninguna manera si no hubiera sido precisamente pues por todo lo que el cine enseña a esa generación de una realidad que, estando fragmentada, puede funcionar perfectamente bien, ¿no? O sea, que yo creo que es lo que es interesante desde muchos puntos de vista. Entonces, bueno, aquí tenemos otra película que creo que también es muy interesante a este respecto, y es precisamente otra película de Méliès, donde las cosas se rompen. Este es el de un Pierrot, otra vez el circo, que seguro que la habéis visto también. Entonces el personaje se rompe y se vuelve a reunir, ¿no? Que es un poco, insisto, lo que desde muchos puntos de vista está haciendo Picasso, y siempre se dice que esta instalación desaparecida de Picasso tiene muchísimo que ver, evidentemente, con esta película de este Pierrot, que está completamente... Dislocation mystérieuse, se llama la película, esta es de 1901, y el Pierrot, otra vez la figura del circo, se rompe y se vuelve a juntar. Y a este respecto, como digo, siempre se cita este montaje de Picasso, donde está el brazo, la guitarra, la botella, o sea, es como si sus clásicos collages hubieran salido hacia afuera. Y esto, evidentemente, yo creo que lo aprende también de esta película, ¿no? Este montaje es del 13, la película es del 1, pues ya está, ¿no? Este malabarismo debe estar en el aire, no solo en Picasso, sino en otros muchísimos artistas en ese momento. Esta es otra pieza de Picasso, también una de sus pequeñas esculturas, pero incluso cuando nos vamos al Toro, de 1958, vuelve otra vez a hacer ese juego de cosas que se van encontrando y que tienen mucho que ver con ese juego de absenta, y que tienen mucho que ver, casi yo me imagino estas piezas como una antigua mesa de montaje. Aquí hay alguna gente que puede ser de mi edad, poca, pero alguna. Y entonces en esas mesas de montaje uno iba cortando e iba pegando. No es como ahora que todo se hace evidentemente en el ordenador. En algunos momentos, cuando se están viendo estas esculturas, yo siempre tengo la ilusión de que casi estamos dentro de algo fílmico, podríamos decir. Pero vuelvo un momento a este misterio Picasso.
Este misterio Picasso, en el cual se ve que Picasso ha coqueteado mucho con el cine. Ya había estado en Esencia de Verbena, igual que Maruja Mayo, de Jiménez Caballero, mostrando uno de sus cuadros. Yo creo que también Maruja Mayo, que seguro que muchos de los aquí presentes la habéis ido a ver a una expo estupenda que aún hay en el Reina. Si no la habéis visto, corred a verla. Y Maruja Mayo no se entiende tampoco sin GC, o sea, sin Jiménez Caballero. O sea, hay una contaminación continua entre lo que pasa en el cine y lo que pasa en las artes visuales. Me parece que eso está claro. Este es un cameo del Testamento de Orfeo, de Cocteau, pero bueno, el que ya me parece que no se puede entender su circo sin las películas que le hacen a propósito de su circo es Calder. Calder, que el circo y el cine, yo antes decía que estaban perfectamente unidos y aquí se ve muy bien. Claro, cuando uno va al Whitney en Nueva York y ve todas esas figuritas, las figuritas no están diciendo nada. Cuando uno ve las películas donde está Calder moviendo las figuritas, pues se está dando cuenta que está dibujando algo con esas figuritas. El cine nos muestra la vida que tienen esas obras y en muchos casos sucede. Desde luego, es epitómico. Aquí está Picasso delante de esta pantalla translúcida, dibujando, como le habéis visto en esta sesión o 1000 veces, y ahí se ve cómo Picasso va borrando, va cancelando, va poniendo, va superponiendo, y realmente, bueno, es un documental, técnicamente hablando, porque se ve cómo Picasso va construyendo, pero técnicamente también es un documental que está montado, hay montaje, y entonces ahí nos encontramos otra vez con los problemas que teníamos cuando estábamos hablando de Namuc el Esquimal, ¿no? Y esto es un tema que yo creo que es importante porque, claro, supuestamente el arte, bueno, hoy el arte sí, claro que el arte ya es documental, este sí vamos a tener que verlo, que es muy interesante. Supuestamente el arte es documental, pero el arte es mucho más que documental, como nos va a probar esta película, este mínimo rodaje de Pollock, en el cual pues, se va viendo cómo lo hace Hans Namuth, otra vez, como antes decía, alguien que está trabajando mucho en cuestiones que tienen que ver con los chamanes, y ahí se ve cómo Pollock está dibujando. Es ya de verdad que es esta igual lo vemos de verdad, pero es que porque este es más de historiadores del arte y quizás no lo han visto tanto los cinéfilos. A ver si lo conseguimos. Bueno, de todas formas os voy diciendo para que os fijéis, está Pollock trabajando. Hemos visto 1000 veces esas fotos de Pollock trabajando y aquí Pollock se quita los zapatos, los deja a un lado, que son zapatos de un artista pobre, son zapatos, unas botas muy curtidas, y ahí inmediatamente cualquier historiador del arte le viene a la imagen de Van Gogh, esas botas de Van Gogh abandonadas, etcétera, etcétera. O sea que ahí nos encontramos con... Bueno, si no, no importa, no os vais, si no en internet lo veis, o sea, no tiene importancia, no pasa nada, pero vedlo porque es muy interesante. Aquí tenemos a los rusos que se nos cuelan. Los rusos siempre se nos cuelan. A ver. Bueno, no te preocupes. No, dile que no se preocupe, que ya veis a Pollock. Lo siento mucho, de verdad. Pero bueno, Jackson Pollock. Está Jackson Pollock, además se oye la voz de Jackson Pollock en la cual cuenta lo que siempre está contando, ¿no? Que... vamos a ir detrás, por lo menos para ver las botas. Está en el suelo, se quita los zapatos, deja las botas. Otra vez el ritual que encontrábamos en Maya Deren, ¿vale? O sea, esa idea de la imagen ritual que encontramos en Maya Deren y que él va contando con una voz de Jackson Pollock. Si ponéis Hans Namuth y Paul, o simplemente Jackson Pollock, lo vais a encontrar, es una cosa muy cortita. Y ahí aparece la voz de Jackson Pollock que está diciendo... pinto como los antiguos, como los nativos, americanos, etcétera, etcétera, los pueblos originarios, diríamos ahora, y entonces pinto sobre el suelo porque quiero llegar a la esencia. No, yo lo llevo, no pasa nada. Y entonces, y es el ritual absoluto que encontramos en Maya Deren, la idea de pintar como ritual, de fotografiar como ritual, pero si no tuviéramos esta imagen no tuviéramos esa imagen o esa pequeña película que hace Pandan con los...
Bueno, lo que te digo, historiadora de la literatura. ¿Ahora se ha atascado? Bueno, ¿la podemos dar unas adelante? Lo siento muchísimo, de verdad. Es que estas innovaciones, ¿a quién se le ocurre? Bueno, ahí vamos. Bueno, las de Calder también las podéis encontrar en internet y son muy, muy interesantes. Bueno, aquí estamos, vamos aquí a esta que no hay que poner nada. Aquí está, es simplemente una foto, pero es una foto de verdad está trabajando, porque hay otras donde no está trabajando. Entonces aquí nos encontramos con algo muy complicado, porque es hasta qué punto estas fotos realmente son documentales o no lo son. Yo creo que hay una actuación exactamente igual que en Amuz el Esquimal que está ocurriendo en esa imagen, ¿no? Aquí están los dibujitos junguianos de los cuales antes os estaba hablando, que bueno, que es la idea de ahí retoma los caballos de Picasso, etcétera, etcétera. O sea, la idea de todo esto que en el diván, a él y a Maya Deren y a toda la generación, pues en un momento determinado les hacía ver el mundo de una determinada manera también, ¿no? Precisamente Jasper Johns, que es uno de los artistas pop, está jugando a algo que vamos a ver en Maya Deren, ¿no? Maya Deren ya vais a ver que de repente aparece un tocadiscos, de repente aparece pan, de repente aparecen objetos cotidianos que están completamente desclasificados, ¿no? Están completamente en algún sitio donde no pertenecerían, porque finalmente lo que está es hablando de algún modo de un sueño. Por eso yo estaba hablando de algo como un perro andaluz, que no es que hable de un sueño, pero sí retoma la estructura de un sueño, exactamente igual que vamos a ver en Maya Deren, y aquí aparecen unas pelotas que pone, o una pelota en este caso, que pone en medio del cuadro objetos cotidianos reales dentro de algo que no es un objeto real, como es un lienzo, y que tiene mucho que ver, como vais a ver, con todo ese desplazamiento de los objetos, que tiene mucho que ver con un cuchillo. No os voy a destripar mucho Maya Deren, pero la mujer sueña que se suicida y se acaba suicidando, ¿no? Al volver de la vigilia, los objetos, por eso son meshes in the afternoon, trampas en la tarde, redes en la tarde, como queramos traducirlo al castellano. Una película a la que además pasó como 10 años casi sin acabar nunca de terminarla, y que creo que es muy interesante el modo en que trabajar a partir de lo que hay, a partir de lo que se desplaza, tiene mucho que ver también con Jasper Johns y esa bandera americana, que yo creo que también va a tener mucho que ver con ciertos desplazamientos que va a tener en ese momento ese cine de vanguardia. Entonces aquí es donde podemos encontrarnos con algo que ha estado sobrevolando. Siempre pensamos que el cine, puede haber un cine que es más artístico, de Hollywood, más espectáculo, como queráis llamarlo, y luego puede haber un cine que es más documental y que a veces simplemente documenta. Entonces, bueno, pues antes estaba diciendo que como en un momento determinado Robert Grissom, a mitad de la década de 1920, dice, bueno, vamos a llamarlo documental porque no sabemos cómo llamarlo. Y yo creo que ese es un problema fundamental en la historia del arte y en la historia del cine, porque finalmente a lo mejor todo el arte documenta. ¿Qué son los retratos? Pues un documento. Los retratos están documentando a una determinada persona que está haciendo una determinada cosa. Entonces yo aquí había traído, por una parte, a Bertov, que es documental, pues de repente una trompeta, de repente no sé qué, y que no, pero que no vamos a ponerlo, nada. Y luego había traído a nuestro... Si podemos pasar a la siguiente, porfa. Pero sin ponerlo en marcha. Y luego había traído el acorazado Potemkin, una escena así, para que todo el mundo comparara, ¿no? Porque creo que es no solamente para hablar de qué es documental y qué no es documental,
el acorazado Potemkin, súper redundante, porque lo hemos visto todos 80 veces, sino para hablar de un tema que a mí me interesa muchísimo, porque yo soy muy aficionada al cine documental y también hoy es una tarde en la que estamos hablando de mujeres y no tenemos otra que citar a Laura Mulvey y sus estudios sobre el cine. ¿Con qué nos identificamos cuando vamos al cine? Fundamentalmente, ¿con qué nos identificamos las mujeres cuando vamos al cine? Si en realidad todas las películas de Hollywood pues hay poco con lo que identificarse, o sea, en el fondo se nos está imponiendo una identificación. Entonces, cuando hay, podríamos decir, vamos a pasar a la siguiente, a ver si me deja a mí. No, cuando son pelis tengo que pedir ayuda. Pasamos un momento a la siguiente, porfa. Bueno, aquí está Mary Pickford, detrás de la cámara, y me gustaría hablar muy brevemente, que ya acabo para ver las pelis. Me gustaría hablar muy brevemente de nosotros, de los espectadores, cuando estamos delante de un cine que no es un cine narrativo, como sucede en muchos casos, no en Le Mystère Picasso, aunque también hasta cierto punto, pero desde luego el cine de Maya Deren, el propio Perro Andaluz, hay una historia, pero quizás contada de un modo diferente. Y entonces, bueno, aquí gente como Baudry, como Metz, hablan de ese proceso de identificación. ¿Por qué volvemos al cine? Pues porque él dice que se parece mucho al sueño, la sala se queda oscura, hay unas imágenes que no controlamos y que van pasando recortadas, fragmentadas, exactamente igual que soñamos, ¿no? Supuestamente, y que cuando contamos una película no podemos contar una película. Contamos algo parecido a una película porque la película son imágenes simplemente que van pasando, ¿no? Entonces, esa idea que acaba diciendo Metz, que me parece muy interesante respecto al cine de vanguardia y que me parece que puede ser interesante cuando estamos viendo estos cuerpos que danzan, donde hay una historia, pero siempre una historia que está contando la danza, o en el primero no hay ni siquiera una historia, y es que desde muchos puntos de vista nos estamos identificando como nosotros mismos, dice Metz, el gran teórico francés, como puro acto de percepción. Entonces, aunque nos quedamos fascinados frente a una película, en una historia, porque nos estamos identificando con la historia, porque nos estamos identificando con los protagonistas, pero nos quedamos identificados frente a una imagen fundamentalmente porque la identificación procede siempre con nosotros como puro acto de percepción. Entonces, bueno, aquí tenemos a Mary Pickford, porque hoy es el Día de las Mujeres y por eso estamos citando también a estas dos estupendas cineastas que vamos a pasar a ver ahora mismo sobre la marcha. Y yo quería acabar precisamente con este hada de los repollos. Ya sabéis que los franceses, los niños no los traen la cigüeña, sino que nacen en los repollos. Y esta es una cineasta fantástica. Hoy he estado yo todo el rato hablando de Méliès, de lo que me gustaba Méliès, hasta que he conocido a Guy Blanchet, que me parece que es quizás más interesante que Méliès. Intentamos ver si ponemos esta para irnos con una peli de Guy Blanchet. Venga, vamos a intentarlo. Cruzamos los dedos. A ver, breve historia de no sé qué pone, del cinema. En fin, pues eso. Es que es tan bonita, es tan especial y además así hacemos. Muchos dicen que ella inventó esos trucos que vais a ver mucho antes de que Méliès. Y bueno, a mí no sé si es verdad o no, pero no me extrañaría en todo caso porque, a ver, oye, no digo nada de los rusos, pero otra vez están aquí a bordo. A ver. Aquí está. Voy a ponerme yo también de pie a verla. No puede ser un hada
eran bebés reales. Pues los agarraron, se los pusieron en el suelo. Pero bueno, lo que es interesante es el modo en que efectivamente ella está utilizando trucos que nos recuerdan mucho a Méliès y que siempre algunos dicen que puede haber está haciendo este tipo de cosas antes, pero estuvo mucho tiempo olvidada por todas las razones que siempre sabemos con las mujeres artistas o cineastas en este caso. Y bueno, luego tiene una película que yo creo que también la encontráis seguro, que es ya más larga y es un poco la historia del feminismo visto desde Nuevas Mujeres de finales del siglo XIX, en que las mujeres y los hombres han intercambiado los papeles y que también es muy divertida. Y ya con esto siento que ha sido que yo tenía todo para ver las pelis, pero bueno, como todo el mundo las ha visto y las ha requete visto, pues se ha entendido, espero, lo que quería contar. Así que os doy muchísimas las gracias por vuestra atención. Muchas gracias por tus palabras. Te pido perdón, porque en casa del herrero cuchillo de palo. No, pero bueno, obviamente que no. Lo que tiene que fallar en Cineteca es la proyección, sino ¿de qué? No, es culpa mía porque siempre dan muchos problemas los links y lo he mandado tarde. O sea, no vas a pelear por quién es el ya culpable. Está, no pasa nada. Que pero ya está, si lo habéis visto todos. En realidad has hecho una charla perfecta, porque acabar con estar hablando de documental y acabar con Alice Guy es precioso, porque Alice Guy, poco después de esto, vino a España e hizo unos documentales en 1905 increíbles, uno en La Puerta del Sol, maravillosos. Y me ha gustado mucho también cuando has hablado del circo, porque en el fondo Méliès es un artista de circo, y si leemos el libro de P. Adam Sidney de Visionary Cinema, dice que las primeras sesiones del Anthology Film Archive, en la catedral de este cine que tenemos, fueron sesiones de Méliès. Es decir, como en la meca del cine vanguardia había también circo. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Si queréis, las hacéis vosotros. Si no, pasamos directamente a ver las películas, que supongo que es lo que queremos todos. Tomad 5 segundos para pensar qué es lo que queréis preguntar y tomamos la decisión. Pues pasemos a ver las películas, ¿no? Pues muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias a ti.